Buenas tardes, noches, amables televidentes de Al Punto en la Tarde, tal y como lo habíamos prometido, y ahora iniciamos el segmento, como cada viernes, de Al Punto en la Salud, bajo la responsabilidad del doctor Elvin Castillo, cirujano oncólogo. Adelante, doctor Castillo. Buenas tardes, bienvenidos al Punto en la Salud con un servidor, el doctor Elvin Castillo, cirujano oncólogo. Como de costumbre, hoy traemos a un invitado especial, a un médico bastante preparado, con vastos conocimientos en su área. Traemos al doctor Robert Mejía, quien es urólogo con entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva, prótesis de pene y cirugía urológica en la mujer. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y nada, para que dar la información y vamos a decir, ¿por qué no?, entretenimiento también a la gente. Exactamente. Bueno, gracias, doctor, por haber aceptado esta gentil invitación. El día de hoy vamos a tratar sobre cirugías innovadoras en el área de la urología. Y es por esto que traemos al doctor, quien tiene entrenamientos en cirugías poco convencionales a nivel de urología. Doctor, ¿puede decirnos algunas novedades en el área de la urología? Bueno, tenemos siempre, la urología es una subespecialidad quirúrgica que siempre, gracias a Dios, siempre se está innovando, siempre hay nuevos adelantos en todos los aspectos. Entonces, un aspecto que se ha desarrollado bastante es lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva, donde utilizamos los canales naturales que el Señor nos dio. En este caso, por ejemplo, dependiendo de la patología, vamos a un caso hipotético, la litiasis, los cálculos, los famosos cálculos, las piedras, donde depende la localización de la piedra, entonces uno va a actuar. Si hay, por ejemplo, un cálculo a nivel de vejiga, uno utiliza, por ejemplo, tenemos ya la modalidad que todo lo hacemos sin tener que abrir al paciente, regularmente más de un 95%. Hay cálculos que son gigantes que indudablemente que ameritan que el paciente sea abierto porque no vale la pena. Como vimos un caso el día pasado que publicó un colega de Santiago, donde era prácticamente un solo peñón. Wow. La vejiga era un solo peñón. Entonces, indudablemente que hay que hacer cirugía convencional. Pero la mayoría de veces, el más de un 95%, corresponde regularmente a cirugía, procedimiento mínimamente invasivo. Si el cálculo viene en el uréter, que es el tubito que conduce la orina de los riñones hasta la vejiga, regularmente uno utiliza lo que es una litotricia endoscópica, ya sea con el neumático, que es el convencional, o con el láser. Todo eso, gracias a Dios, para gloria del todo, lo tenemos a disposición de todas las personas. Y si el cálculo, las piedras, están, por ejemplo, a nivel de los riñones, depende el tamaño. Si un cálculo por encima de 2 centímetros regularmente, uno opta por hacer al paciente lo que se llama una nefrolitotomía percutánea, que no es más de conectar el medio exterior a nivel del cálculo, a nivel del riñón. Y antes, por ejemplo, tenemos que abrir al paciente, era una cirugía bastante grande, aparatosa, solamente hacemos una pequeña incisión del grosor del lapicero. Y asimismo los instrumentos van conectados y más o menos ese mismo grosor, y el paciente regularmente tiene de 1 a 2 punticos. Y el paciente regularmente puede hacer su actividad normal. Y eso es importante. Si tú incorporas rápidamente al tren laboral al paciente. Yeah. Doctor, aprovechando que habla de litiasis renal, o sea, los cálculos a nivel de las vías urinarias, usted mencionó la litotricia, ahí está la litotricia extracorpórea y las diferentes modalidades, mínimamente invasiva, laparoscópica, abierta. ¿Puede darnos algunas pinceladas para que el público que no entiende de términos médicos pueda diferenciar, conocer en qué consiste cada uno de estos procedimientos? Sí, excelente pregunta. Regularmente, vuelvo y repito, eso va a depender mucho del tamaño de los cálculos y la localización. Si es, por ejemplo, vamos situando en el riñón o los riñones, por supuesto, si es un cálculo que está localizado en el cáliz inferior
y tiene, por ejemplo, 1.5 o 2 centímetros, regularmente la litotripsia extracorpórea con ondas de choque no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque el cálculo regularmente, vamos a esquematizar. Supongamos que mi mano, un corte sagital, sea mi riñón y el cálculo está localizado aquí. Si el cálculo está localizado aquí, el cálculo no va a saltar. Es decir, tú tienes que ir a buscarlo, ya sea por la nefrolitotomía percutánea, que es la exposición o la comunicación que uno hace, o hacerle una ureteroscopía flexible con el láser. Que sí, es el tubito que yo voy introduciendo a través, por ejemplo, si es un hombre, a través del pene o a través de la uretra, en la mujer, el uréter, llego hasta el riñón y con el láser y con el ureteroscopio flexible, que es una gomita, pulverizo el cálculo. ¿Okay? Entonces, si es, por ejemplo, un cálculo que está en el cáliz medio o superior y tiene por debajo de 1.5 centímetros, se opta por hacerle lo que se llama una litotripsia extracorpórea con ondas de choque, porque el cálculo puede descender fragmentado y el paciente expulsarlo. Entonces eso va a depender el tamaño, la localización, entonces uno le oferta las diferentes modalidades al paciente. Doctor, ¿a qué se debe o por qué se producen los cálculos? Porque la gente habla de la ingesta de las bebidas gaseosas, que pueden producirlo, de la ingesta de comida con condimentación exagerada, la famosa sopita, como le decimos los dominicanos. Sí. ¿Se debe a esto? No, regularmente no se sabe por qué se producen los cálculos, excelente pregunta también, Ramón. Pero se ha asociado indudablemente el factor alimentario. La dieta de nosotros los dominicanos es muy rica en sal. Entonces, el trópico, tenemos un sol bellísimo, pero ¿qué pasa? Que nos deshidratamos mucho. Al deshidratarnos mucho trae como consecuencia que se vayan formando, junto con la dieta del dominicano, las sales. Los refrescos son lo mínimo. Okay. Los más que pueden producir son regularmente de calcio o salato de calcio o de ácido úrico. ¿Okay? La alimentación, las carnes rojas, los lácteos, los chocolates, el queso, el yogur, trae como consecuencia la leche, que se forma en esos pacientes más comúnmente que la población general. Y nosotros en el trópico tenemos mucha litiasis, mucho cálculo, pero no se sabe por qué se produce. Hay un factor genético, también puede haber un factor genético, hemos visto eso. Entonces uno siempre recomienda al paciente, ¿qué uno hace? Cuando uno diagnostica al paciente el cálculo, le desbarata el cálculo, toma una pequeña muestra y lo mandamos a analizar. Mandamos a analizar el cálculo para ver de qué material está constituido y así ponerle un régimen dietético al paciente. Yeah. Okay. Bien, doctor. En cuanto a los cálculos, vemos pacientes que presentan una sintomatología muy florida, pero usted acaba de mencionar cuadro clínico de un paciente con un peñón, literalmente, una piedra gigantesca. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo que un paciente con una piedrecita puede llegar a la emergencia con un dolor como que se está muriendo y otro paciente pues con un lito, un cálculo gigantesco, pues puede llegar a ese nivel con una lesión de este tamaño? Sí, excelente. Es cierto, porque si una cosita pequeñita es un dolor intenso, imagínense algo. Es algo lógico. Las piedras grandes no se movilizan, los chiquitos que se movilizan. Entonces se ven en todo ámbito a nivel del mundo. Es decir, las piedras, los calculitos, los pequeños, se dice que un cálculo por debajo de 1 centímetro debe ser expulsado. Entonces un cálculo de 2 centímetros no se va a expulsar, se va a quedar arriba. El chiquitico, el que se desprende, son los que dan la sintomatología tan aparatosa, que son sintomatología de una emergencia verdaderamente. Yeah. Porque dicen las mujeres que han parido que es peor que parir, de tan fuerte que es el dolor. Te puede producir un shock neurogénico del dolor tan fuerte. Entonces, ese calculito que se moviliza da sintomatología del náusea, vómito, se le crece la barriga al paciente, el paciente siente sensación de querer orinar o evacuar. Todo eso va a depender de la localización. Por ejemplo, si un cálculo se encuentra, que se desprendió del riñón, está en el tercio superior, le va a dar dolor en el área correspondiente. Si el cálculo viene a mitad de camino, va a darle el dolor en el área
y se va a reflejar en el testículo o en la vulva del paciente, o en este caso una mujer. Y si el cálculo está llegando a la vejiga, da síntomas irritativos. El paciente va a querer orinar, le arde. Es el paciente clásico que tú le diagnosticas el cálculo y te dice, mira, el cálculo viene bajando. Viene a los 2 o 3 días, doctor, pero yo estoy peor. Ahora viene el paciente, me está ardiendo. Digo, no, tranquilo, que lo está expulsando. Claro, claro. El asunto es que eso va a salir por un ducto donde no sale nada que sea sólido, sino líquido. La orina es líquido. Exacto. Entonces, el trabajo es mayor. Y va rompiendo indudablemente. Va rompiendo, exacto. Bien, doctor, vamos a entrar entonces en lo que tiene que ver con la cirugía del pene. Veo que usted trajo El doctor está preparado. una prótesis. Sí. Explíquenos qué es eso. Las prótesis son una de las alternativas regularmente del paciente con disfunción eréctil o disfunción sexual, que el paciente no tiene una buena erección y usted le hace un diagnóstico, no de que de una vez, de que no, vamos a hacerte poner una prótesis, no. Tú tienes que hacer el diagnóstico del paciente, que el paciente, hay diferentes alternativas. Hay alternativas que van desde la línea A, B y C. Algunas veces la línea C o de tercera línea se convierte en primera línea. ¿Cómo así? Un paciente regularmente diabético, un paciente que tiene un problema cardiovascular, que no responde al tratamiento con la pastilla o unas inyecciones a nivel del pene, indudablemente cae en la colocación de prótesis de 3 componentes o la famosa bombita. A estos pacientes regularmente uno le hace una sonografía peniana con droga vasoactiva, con drogas que uno le introduce, eso el colega, pues uno no se lo manda a un colega, entonces él provoca una situación. Todos los otros, los hombres, cuando hay una erección, provoca un atrapamiento de sangre. Entonces, cuando ese atrapamiento de sangre hay una fuga, hay lo que se llama el síndrome de la fuga venosa, entonces ese paciente no va a responder a nada. Entonces cae perfectamente en colocarle la bombita. La bombita, ¿por qué? Porque son 3 componentes. 3 componentes que van, los 2 cilindros que están en los cuerpos cavernosos, se activan con el pompi. Al activar el pompi, crecen, y entonces trae como consecuencia que provoca una erección lo suficientemente rígida para ver una buena penetración. Esto que usted ve aquí es el reservorio donde está el líquido, que uno le va poniendo el líquido dependiendo del tamaño de la prótesis. Y por ejemplo, una prótesis van el líquido de entre 60 a 100, 120 cc, dependiendo del tamaño de la prótesis. Entonces de aquí, pasa de aquí, activado aquí, a los cilindros, y entonces cuando el paciente quiere tener una buena erección. Pero esto va calificado cuando el paciente ha pasado las otras alternativas de primera elección. Entonces, yo investigo que el paciente tenga un problema orgánico. Cuando el paciente tiene un problema orgánico que no responde a las otras alternativas, sí le planteamos una prótesis de 3 componentes. Gracias a Dios, anteriormente teníamos que ir fuera del país a poner la prótesis de pene. Ya no. Ya nosotros fuimos a Los Ángeles, a Miami, a certificarnos obligatoriamente para colocar ese dispositivo. Es decir, no todos los urólogos están en capacidad, tienen la certificación para poner ese tipo de prótesis. Yeah. El procedimiento, doctor, el procedimiento de esto es tortuoso, es un procedimiento donde el paciente queda imposibilitado por un tiempo X, es costoso. Sí, es una buena pregunta. Es decir, regularmente un procedimiento prácticamente ambulatorio, dura menos de 24 horas el paciente en la clínica, y más si un paciente, regularmente un paciente diabético. Los pacientes diabéticos, la mayoría de las prótesis que yo he puesto son pacientes diabéticos. Bueno, el costo es relativo. Una vez yo fui a un concesionario, un paciente mío, y yo vi un carro espectacular, fuera de serie. Yeah. Y yo digo, wow, solamente faltaba la sala para volar. Y entonces le pregunto yo, como dijo Ramón, el costo. ¿Y qué cuesta el carro? Y me dice, doctor, nosotros no vendemos carro, vendemos sueños. Yeah. Es decir, nosotros vendemos prótesis, vendemos que recobramos un paciente a la sociedad, un matrimonio, que hay pacientes que me han dicho, doctor, si usted no me resuelve, yo me voy de mi casa. Yeah. Es decir, recobramos un paciente, una familia que se iba a desbaratar,
¿Y qué precio tiene eso? No tiene precio. Eso no tiene precio. Claro que tiene un costo. Un costo lo que más cuesta es la prótesis, indudablemente. Hay costos que van de $7.500 a $18.000. Es decir, hay prótesis para cada ocasión, vamos a decirlo así. Entonces eso también va a depender de la destreza del paciente. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo quiero ponerme una bombita. Y el paciente con su dinero. Pero yo veo que el paciente, por la edad o por una característica X, mira, a usted que más le conviene es la prótesis maleable. La maleable tiene la desventaja que tiene solamente una vida útil entre 10 a 12 años. Yeah. La maleable es que, más o menos, para hacer una esquematización, supongamos que el pene, es decir, va erecto, si no quiere tener relaciones lo pone hacia abajo y si quiere tener relaciones lo pone hacia arriba. Diferente a la bombita, que es más fisiológica. Es decir, tiene una erección más fisiológica y tiene garantía de por vida. Yeah. Que si el dispositivo se le daña al paciente, la compañía le devuelve el dispositivo completamente gratis, solamente tiene que pagar lo que es la clínica y los honorarios médicos, que es lo menos. Lo que más cuesta es la prótesis. Son muy recurrentes los casos, doctor Castillo, son muy recurrentes los casos de pacientes diabéticos con otras dificultades de salud para recurrir a este tipo de tratamiento. Mucho, más de lo que la población piensa, es decir, no mucho, por uno porque lo ve, porque se ve con mucha frecuencia, y estamos colocando con mucha frecuencia las prótesis. Regularmente las más maleables cuestan menos, y regularmente el paciente acude, no solamente los pacientes con diabéticos, pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes operados de cáncer de próstata, que regularmente quedan con un cierto grado de disfunción sexual, necesariamente caen y tienen un buen aliado a nivel de la colocación de la prótesis de 3 componentes. Sí, doctor, en la localización de cada uno de esos componentes. Esto van en los cuerpos cavernosos, es decir, los 2 cilindros que tenemos a nivel del pene. Acuérdense que el pene tiene 2 fases, dos anatómicamente hablando. La parte que se ve, que es la parte externa, y la parte que no se ve, que es la parte de la raíz. Entonces, en el momento de la cirugía, uno mide desde la raíz hasta el surco balano prepucial, hasta más o menos, hasta el glande un poquito más hacia adelante. Y entonces uno lo mide y uno le mide y le dice al representante, yo quiero una prótesis de tantos centímetros. Entonces, esto van en los cilindros, ¿verdad? Entonces, esto va a nivel escrotal y esto va a nivel del espacio retropúbico, que es un espacio que está por encima de la vejiga. Todo eso es discreto, nada de ese aparataje se ve. Todo eso es interno que va. Y el paciente, es más, si tú tienes una pareja por primera vez, ni se da cuenta que tú tienes la prótesis de 3 componentes. ¿Qué queda externo? Nada. Nada. Todo es interno. Todo es interno. Pensé que esta parte quedaba externa. No, esto va dentro, el escroto. Dentro del escroto le hacemos como un saquito, el escroto a nivel de los testículos, le hacemos un saquito donde colocamos internamente y el paciente hace este movimiento que se le enseña, le damos como un demo, un dispositivo para que él adquiera la práctica. Y por supuesto, al paciente se le va citando, y que quedó la pregunta que tú me hiciste, a los 45 días se activa, se empieza a tener y disfrutar de la bombita del paciente. Ok, ahora sí. Puede utilizar rápido. Sí. Tiene una cuarentena. Sí. Una cuarentena. Doctor, el factor psicológico, porque sabemos que aunque hay causas biológicas, puede también existir un factor psicológico. ¿Qué tan frecuente es esto y cómo usted maneja esta parte? Excelente. Uno puede más o menos, siempre vamos, como doctores que somos, siempre vamos a caer en lo que es la historia clínica. La historia clínica del paciente. No es lo mismo un paciente que te dice, doctor, el paciente clásico, yo sé inclusive, antes de gesticular algunas palabras del paciente, que el paciente me va a decir que está flojo. El paciente que entra a la consulta mira para todos lados a ver si se lo están viendo. Cierra la puerta bien seguro para ver si verdaderamente si está seguro la puerta. Sí. Y yo le digo que está flojo. Sí, estoy flojo, doctor. El paciente de tipo de vista psicológico es el paciente que te dice a ti, doctor, mire,
yo estaba bien hace 3, 4 días y de repente me está pasando, que me ha pasado 2 veces. Me ha pasado 2 veces que se me ha caído en el medio del acto. Y yo estaba bien hace una semana. Tú sabes que ese paciente tal vez tuvo algún evento, algún problema a nivel laboral, algún con la pareja, no tuvo en el momento adecuado, porque no todo el tiempo tú estás en el mejor momento. Claro. Y entonces tú sabes que ese paciente, que puede haber un componente psicológico, y yo le pregunto, ven acá, tú tienes, si en la mañana tienes buena erección en la mañana, sí, yo en la mañana me levanto bien, ya tú sabes que puede haber que los mecanismos de la erección están normales, la mayoría de veces, y tú le dices, claro, si está solo el paciente, ¿tú no tienes alguna segunda base? Dice, sí, tengo una segunda base, doctor. ¿Y te pasa igual con la señora con la segunda base? Me dice, no, solamente me pasó solamente fue con la segunda base, porque con la señora yo funciono bien. Tú sabes que si hay un problema de tipo orgánico, tiene que quedar mal con las dos, obligatoriamente. Porque muchas veces el paciente le pasa eso, y más el paciente que va a salir por primera vez. Se crea mucha expectativa, mucha ansiedad. Una vez, Gabriel García Márquez, mi autor preferido, decía en El olor de la guayaba, que él conoció a la mujer más hermosa que sus ojos hayan visto. Y él se citaron. Pero él llegó primero a la cita. Pero la ansiedad que estaba generando eso, que producía catecolaminas en el cuerpo de él, claro, él no lo expresó así, él sabía que iba a fallar y la dejó plantada. Hizo se fue. Se marchó. Se marchó. Entonces, eso es lo que pasa. Más cuando hay una actividad por primera vez. Pero ya tú puedes diferenciar cuando hay un problema de tipo psicológico o tipo orgánico. Y como quiera, con la sonografía peniana, con droga vasoactiva, uno, si tiene algún tipo de duda, uno hace eso y regularmente despeja o tumba al paciente, y cuando hay un problema de tipo psicológico, yo lo mando al psicólogo regularmente. Tú tienes que tener un equipo multidisciplinario para ese tipo de problemas. Continuando con la parte psicológica, pacientes que ya tienen algún diagnóstico psiquiátrico, psicológico, algún trastorno depresivo, ¿usted ha visto alguna mejoría en algún caso particular que luego de colocarle el dispositivo, pues el paciente le dice, doctor, me siento mucho mejor, estoy durmiendo, ya dependo menos de los medicamentos psiquiátricos? No, yo regularmente, si el paciente tiene algún problema de tipo psiquiátrico, psicológico, que yo sé que no hay un problema orgánico, yo ni siquiera le oferto esto. Porque tú tienes que ser honesto. Y entonces, yo no le oferto esto. Yo trato de comunicarme con su psiquiatra y vemos cómo le vamos a buscar la vuelta y que el paciente se sienta que él no tiene nada orgánico. Y que podemos cambiar los medicamentos, porque muchas veces tiene problemas de tipo psiquiátrico o problemas, por ejemplo, un paciente hipertenso, que algunos medicamentos a nivel de cardiología y también de oncología. Tú sabes que a nivel oncológico puede provocar que el paciente tenga un problema de disfunción sexual. Y entonces, cambiando solamente la medicación, podemos ayudar a ese paciente. Doctor, no sé si el doctor Mejía quería seguir sobre otro aspecto ya de su especialidad, la urología, donde muchos pacientes, básicamente hombres, acuden, ¿verdad?, constantemente a las consultas. El aspecto de la próstata, el crecimiento de la próstata. Yo tengo entendido que hay otros procedimientos quirúrgicos que no son lo que se usaban en el pasado, donde había que hacer una incisión bastante, si se quiere, prolongada en el cuerpo. Ahora también existen procedimientos mínimamente invasivos para intervenir este órgano del hombre. Claro. Eso va a depender mucho qué patología se encuentre. Hay lo que se llama la hiperplasia prostática benigna, que no es más que el crecimiento que viene con los años. Indudablemente que a mayor calidad de vida, mayor indudablemente que va a ser el crecimiento de la próstata. Entonces va a depender mucho del tamaño del crecimiento prostático. Si una próstata regularmente por debajo de 100 gramos, yo la prefiero hacer a través del pene. Si es una hiperplasia prostática benigna, por supuesto. Una hiperplasia prostática benigna, entonces le introducimos, por ejemplo, tenemos lo que ahora mismo con el láser, tenemos la vaporización plasmática prostática, tenemos el Resum, que es con vapor de agua, que no ha llegado, que hay un colega que lo está haciendo.
y le ha ido muy bien. Y tenemos la vaporización plasmática prostática, que la ventaja que tenemos con la vaporización, que tú tienes que tener bien seguro cuando tú haces los otros procedimientos. Con la vaporización plasmática prostática, tú, por ejemplo, el paciente es una hiperplasia, así que no hay nada malo, pero tú todo ese material que tú recolectas, que tú vas deshidratando el tejido y vas resecando, lo mandas al patólogo. Claro. En el otro procedimiento, tú tienes que estar muy bien, muy seguro que no hay nada, que no hay cáncer, si solamente que es una hiperplasia prostática benigna. Si en el caso, por ejemplo, de un cáncer de próstata, tenemos lo que es la robótica. El único robot que hay aquí en Santiago, en el Homs. Viene un extranjero, y el doctor Samadi, y hay otro colega también haciéndolo, un dominicano, allá en Santiago. El único problemita es el costo, que no todo el mundo puede pagar $26,000 por eso, pero es lo mejor. Si tú me preguntas a mí, si tengo la posibilidad, si me tocara a mí, me voy a operar con el robot, la robótica, indudablemente. Claro. Tenemos también la laparoscopía y la cirugía tradicional. La laparoscopía, indudablemente, si tú pones a ver las incisiones que se hacen junto con la tradicional, uno, dependiendo quién haga la tradicional, tú puedes tener una incisión mucho más pequeña o igual que si fuera con la laparoscopía. La laparoscopía, se han demostrado que la laparoscopía, junto con la cirugía tradicional, los efectos igual, la misma complicaciones, el sangrado puede ser mínimo, en la laparoscopía ligeramente mínimo, pero los resultados prácticamente vienen siendo igual. Ahora bien, si tú comparas la laparoscopía o la tradicional con la robótica, indudablemente que la robótica le lleva mucho en ese sentido. Claro. Eso es lo más moderno que hay ahora mismo. Fíjese que nada más hay uno solo en el país. Sí. En la hiperplasia prostática, esos procedimientos innovadores, la vaporización, causan algún tipo de secuela, ya sea en la fertilidad o en cuanto a la erección. No. Regularmente el hecho de, inclusive a nivel prostático, del hecho ya que el paciente tenga problemas prostáticos, ya desde el punto de vista psicológico ya se va preocupando y va mermando su actividad sexual. Pero cuando el paciente no tiene nada que ver, yo le digo al paciente, mira, a ti tú vas a tener la misma erección, tú no vas a tener ningún inconveniente. Sin esos procesos tiene que tener en cuenta a nivel del esfínter. Gracias a Dios nunca hemos tenido ningún tipo de problema, porque hay un margen que tú resecas, tanto un margen inferior como un margen superior, que tú no puedes pasar esos límites. ¿Ok? Entonces, al paciente se le dice que tú vas a tener una eyaculación retrógrada hacia atrás. Recordemos lo siguiente, nosotros tenemos, para que me puedas entender los amables televidentes, tenemos dos zapatillas, una zapatilla interna y una zapatilla externa. La zapatilla interna se pierde en la vaporización. Todos nosotros, los hombres, cuando eyaculamos, se cierra el cuello de la vejiga y hay la propulsión del semen hacia adelante. Como lo que yo quiero, el paciente está obstruido y yo lo que quiero, que él me orine fácilmente, entonces se le reseca esa parte y el paciente va a tener lo que es un orgasmo seco. Es decir, él va a sentir igualito, pero tal vez no vea el contenido lechoso, el líquido seminal que veía anteriormente. O ve poco o no ve nada. Todo esto se hace por la uretra. Por la uretra, todo por la uretra. Todo. O sea, funciona como si fuera una válvula. Exacto. Y al quitarse, pues, el Exactamente. paciente tiene la sensación de que eyaculó, pero no ve el líquido. No ve el líquido, no ve el líquido lechoso. Se deja un dispositivo ahí para los primeros días para expulsar cualquier... De 3 a 5 días se deja una sonda. Sí. Una sonda que el paciente tolera perfectamente bien, una sonda de silicón, que es una sonda, las mejores sondas. Y el paciente al 5.º día se retira y yo le digo, búsquese o el nieto suyo o el hijo suyo, si tiene varones, y pónganse a orinar los dos y compare el chorro de los dos ahora. El proceso, el tiempo de recuperación, de reposición, de incorporarse a la vida. A la semana, si quiere, se puede recuperar a la semana. Es decir, yo, por ejemplo, opero, vamos por un caso hipotético, un sábado, le quito la sonda un miércoles. Si él quiere, puede ir a trabajar la semana siguiente. ¿Y la actividad sexual? A los 15 días puedes empezar a tener tus relaciones sexuales sin ningún problema. Doctor, en la cirugía del cáncer de próstata, a diferencia de la hiperplasia prostática benigna, se tienen las modalidades de radioterapia, cirugía, la cirugía mínimamente
invasiva, cuáles criterios usted utiliza y cuáles sería pues menos comprometedora en la parte sexual del paciente. Todas las alternativas, yo siempre digo a mis pacientes, primero el paciente es que va a elegir, eso es lo que hago yo, el paciente es que va a elegir su tratamiento. Es decir, eso va a depender, tú sabes muy bien, la localización del tumor, en qué etapa se encuentra el tumor. Si el paciente tiene una etapa, iniciando, yo le presento las diferentes opciones que tiene el paciente. Le presento el pro y el contra de cada una de las opciones. Y el paciente y los familiares eligen lo que quiere. Es decir, el médico nunca puede imponer al paciente, esto es lo que usted tiene que hacer. Ahora bien, si es un paciente joven, un paciente de 30 y pico de años, por ejemplo, el paciente más joven que yo he operado de cáncer de próstata tenía 39 años. Wow. Yo le digo, mira, mientras más temprano aparece el cáncer, más agresivo es. Yo le presento las diferentes opciones, pero mi humilde recomendación, opérate. Porque cuando son así, que se presenten pacientes jóvenes hay que ser agresivos. Yeah. No es lo mismo un paciente de 39 un paciente de 70, imposible. Entonces, el paciente que elige las diferentes opciones que él quiere, yo le presento el pro y el contra de cada una, y entonces, por ejemplo, le digo el pro y el contra de la radical, de la radioterapia, de la braquiterapia, que son semillas radioactivas, y entonces él va preguntando, entonces él me dice, y esto, entonces los pacientes eligen eso. Entonces él me puede preguntar a mi doctor, ¿y qué usted me recomienda? Entonces yo le digo, mira, si yo fuera tú, yo te recomendaría esto, pero tú eres que tiene la última palabra, porque siempre hay que darle al paciente. Entonces, y me gusta decírselo, porque muchas veces los familiares quieren esconderle al paciente lo que tiene. Entonces, el paciente no es tonto. Entonces, ve el sonido, está pasando algo, Le hace más daño. Entonces, la ansiedad es peor que decírselo al paciente. Ese paciente joven que se le detecta ese cáncer, a los 39 años, como usted dijo, puede recuperar la capacidad reproductiva después de una cirugía. No, lo que sí yo le digo al paciente es que cualquier cosa que se deriva de la complicación de la cirugía se resuelve. Por ejemplo, si el paciente le detectamos un cáncer de próstata, tenía un hijo, ¿qué yo puedo hacerle con ese paciente? Antes de operarlo, lo mando a un banco de esperma. Lo mando a un banco de esperma que deposite varias veces para luego hacer una inseminación a su pareja. Perfectamente bien. En caso así, que sea así. Entonces, el paciente regularmente, yo le digo al paciente todas las complicaciones que se pueden derivar, ya sea problemas de disfunción sexual, que se presentan casi en todas, ya sea que el paciente quede botando orina. Gracias a Dios el 98% de los pacientes están secos. Que quede botando orina, todo se resuelve. Yo le digo al paciente, lo que prima es el control oncológico, el control de tu enfermedad. Yo tengo pacientes con 15 y 20 años operados de cáncer de próstata, libres de cáncer. Wow. Que se mueren de otra cosa y no se mueren de eso. La vida es lo más importante, ya lo Claro. queda a un segundo plano. Claro. Vamos a hacer una pausita y regresamos en breve ya con más de Al Punto en la Salud. Buenas tardes, estamos de vuelta en Al Punto en la Salud. Estamos con nuestro invitado, el doctor Robert Mejía, cirujano urólogo, y nos está tratando sobre enfermedades de la próstata y del aparato genitourinario tratado con procedimientos quirúrgicos innovadores. Doctor, cuando se habla de cirugía urológica o urología, generalmente se piensa solamente en el hombre. Pero la urología también trata enfermedades, patologías y realiza procedimientos en la mujer. Sí, regularmente nosotros tuvimos que ir, primero fuimos a la Fundación Puigvert, yo soy egresado del Gautier, Salvador de Gautier, mi hospital orgullosamente. Nosotros rotamos por la Fundación Puigvert allá en Barcelona, y entonces, y Hospital Valle del Grón, hacemos lo que es la parte de urodinamia. Urodinamia es un estudio, como su nombre lo indica, donde hacemos una réplica cuando el paciente se está llenando la vejiga o se está vaciando. ¿Qué importancia tiene eso? Que te dice a ti que el paciente, por la clínica, junto con la clínica, por supuesto, hay que operarlo o no.
Entonces, en más de un 40% de mis pacientes son mujeres. Son mujeres, pues van con problemas de infección recurrente, problemas que se les sale la pipí. Cuando tú ves un grupo de mujeres que están juntas y hacen un chiste, hay una que no se rió, esa no quiere reírse porque se le sale la pipí. Yeah. Entonces es un problema higiénico, un problema engorroso para la mujer. Imagínate una mujer en su actividad y que tose y que se le salga la pipí, eso es vergonzoso. Sí. Entonces es más frecuente de lo que se cree. ¿A qué se debe eso? La multiparidad, es decir, los grandes partos, ya de grande peso, de 8 libras, 9 libras, 9 y media, que los dejan parir. Entonces trae como consecuencia que vayan estirando y desgastando lo que es el soporte del piso pélvico. Estas mujeres también, cuando se le hacen los famosos vaciados, las histerectomías, todos esos ligamentos suspensorios que suspenden tanto el útero como la vejiga para que no se desplacen, entonces a medida que pasan los años se van deteriorando, entonces la paciente va notando ese bulto ahí abajo. Y entonces uno tiene que corregir eso y colocarle una malla para poder restablecer a esa paciente su actividad. Entonces siempre lo hacemos con cierta frecuencia. Tengo un profesor bien reconocido, el doctor Palma, que tuve que ir a Brasil, a Campinas, y entonces es una institución mundial y gracias a eso nosotros, por ejemplo, yo soy el jefe del departamento a nivel de urología en la maternidad de Altagracia y vemos con cierta frecuencia, vemos con muchas mujeres que necesitan ese tipo de problemas. Estamos detrás, ojalá que me escuchen las autoridades, de formar un fellow allá en la maternidad de Altagracia para formar los muchachos de los ginecólogos en piso pélvico, básicamente. Yeah. Bueno, yo creo que las orientaciones del doctor han sido muy buenas, muy buenas. Y yo quiero que, y en la parte final, doctor, que usted ilustre a los amables televidentes de Al Punto en la Salud sobre cómo, si se puede, prevenir las enfermedades urológicas. ¿Hay algún tipo de prevención? No, claro. La mejor prevención es hacer su chequeo rutinariamente. Es decir, lo más temido de nosotros es el cáncer de próstata, porque es el cáncer número 1 de nosotros los hombres. Más frecuente es raza negra, tenemos el negro detrás de la oreja. La alimentación de nosotros, lamentablemente, la chatarra, las ricas en grasa, trae como consecuencia que promueva más la formación del cáncer, el factor genético. ¿Qué le decimos a la gente? Si usted tiene por encima de 35 años y tiene antecedentes de cáncer de próstata, debe chequearse todos los años sin brincarse un año, porque puede brincarse un año y ese año sea decisivo. Si no tiene ya antecedentes familiares, yo lo que estoy haciendo es a partir de los 35 le hago el PSA y cuando cumplan los 40 le hago todo, estamos hablando el PSA, que es el chequeo de la próstata en la sangre, la sonografía y el tacto rectal. Muchas veces van allá a la consulta, mira doctor, yo quiero chequearme la próstata por el de la sangre y tengo que explicarle, edificar la situación y decirle la importancia de cada uno. ¿Cuál es la importancia a propósito de eso del tacto rectal? El tacto rectal, tú hacer el tacto rectal te aporta que tú puedas detectar un cáncer de próstata en un 70%. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces por anatomía hay un cáncer que yo no puedo palparlo, pero me auxilio de la sonografía. Y veo un nódulo, los famosos nódulos, que siempre hay que investigarlo. Yo puedo tener un paciente con un PSA, que es el chequeo de la próstata de la sangre, normal, y tener un cáncer de próstata. Y puede tener un PSA elevado y no tener cáncer de próstata. Entonces, si usted junta los tres, trae como consecuencia que usted puede pesquisar tempranamente cáncer de próstata. Y vamos a tener un hombre que es cabeza de familia, incorporado a la sociedad. Muy buena orientación, y usted lo sabe, a chequearse todos los años, lo demás del 35, ¿verdad, doctor? Así es. Lo demás del 35. Finalmente, doctor, Bien, usted. doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Esta es su casa. Ojalá podamos tenerlo nuevamente por acá. A los televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en su segmento Al Punto en la Salud, Al Punto en la Tarde, y gracias también a Ramón García por permitirnos estar aquí con ustedes. Bueno, hasta pronto. Hasta luego.